Tengan ustedes muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de responsabilidad social familia. En la tercera sesión del primer ciclo que estamos concluyendo precisamente hoy. La sesión de hoy día son heridas del padre y la madre reveladas y sanadas. Les decía que esta es la tercera sesión del primer ciclo y precisamente cerramos con esta etapa antes de entrar a los ciclos de paternidad y maternidad, porque es muy importante que primero nosotros como personas, como papás o como mamás, podamos sanar aquello que probablemente no lo hemos hecho y aunque por muchos años que estemos caminando con el Señor, que estemos en los caminos del Señor, siempre hay áreas de nuestra vida que necesitan ser limpiadas, que necesitan ser restauradas. El proceso es constante. Voy a presentarme, mi nombre es María Teresa Chacón y algunos me conocen. Soy parte de la Fundación Centro de Acción. Estoy casada con Ibar Torrico, que también es miembro fundador de Action Center. Tengo dos hijas, Maite y María Nicole. Las dos son parte de la fundación, parte activa de la fundación. Maite está en comunicaciones y nos apoya con todo esa área y María Nicole está en la parte legal. Bien, el contenido de esta sesión en su primera parte es para poder reconocer las heridas causadas por nuestros padres. Y aquí quiero hacer una aclaración. No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para entender que nosotros somos parte de un proceso anterior y que si no sanamos esta parte y si no restauramos esto en nuestro corazón, entonces tenemos la tendencia de repetir aquello que nos causó dolor precisamente con nuestros hijos. Y la segunda parte va a tratar de sanar las heridas emocionales, físicas y espirituales con la práctica del perdón. Voy a ir a avanzar rápido porque tenemos apenas 2 horas para este tema. El objetivo entonces es reconocer las heridas causadas por los padres y el proceso para poder liberar perdón y poder sanar nuestro corazón. Ahora sí, vamos a hablar un poquito cada uno, por eso les he pedido que abran sus pantallas, ¿sí? ¿Qué es herida? Si alguien me puede ayudar, por favor. ¿Qué entendemos por herida? ¿Algún voluntario? Bien, Andrea, ¿me puedes colaborar, por favor, con lo que tú entiendes por herida? ¿Cómo está María Teresa? Buenas noches. Hola, qué lindo Herida verte. es igualmente, herida para mí es alguna acción que hacen y duele. Eso es lo que- Ya, una acción que duele. Perfecto. ¿Qué Sí, más es herida? Cecilia. Gracias, Andrea. Cecilia, ¿qué es herida para usted? Para mí, para mí. Ay, ¿cómo está? Sí. Buenas noches, señora María Teresa. Ya, Hola, yo querida entendería, Cecilia. ay, disculpa, estoy manejando. Yo considero que hay herida de dos formas, digamos, ¿no? Como una herida emocional o puede también ser una herida física. Si hablamos de una herida física, es la que vemos en nuestros hijos, digamos, cuando se caen, se raspan, se pelan, se hacen puntos, digamos, ¿no? Entonces algo que produce un dolor, digamos, en el cuerpo físico, ¿no? Y Ujú. cuando hablamos, no sé, en lo emocional, yo diría que son cosas que nos han pasado, digamos, y a veces en lo pequeño, cuando somos pequeños tratamos de, creo que nuestra mente nos, no sé si nos protege y a veces hay ciertas cosas que olvidamos, ¿no? Pero son dolores que cargamos, que podemos tener, pero que están ahí, digamos, ¿no? Como, no sé si decirlo en Perfecto. el alma, no sé, estaría bien, digamos. Excelente, muchísimas gracias, Cecilia. Bien, vamos a entender por herida para poder trabajar con lo que decían ustedes, una rotura de piel y carne que lastima la parte de la corteza o de un árbol o que causa daño externo, ¿verdad? Algo que genera una rotura, una herida que obviamente provoca un dolor, pero también herida es una lesión, es decir, es una herida que según el diccionario Webster puede ser dada a causa del crédito o la reputación de una persona. Pero para nosotros la herida que hoy vamos a tratar es la herida del corazón, esa herida que se ha grabado en nuestro corazón a partir de ciertas escenas, episodios, etapas en nuestra vida, en alguna área, en alguna etapa de nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, palabras, acciones de nuestros padres, de nuestros progenitores, que realmente han quedado ahí, están latentes ahí. Ahora, ¿qué es perdón? El perdón es precisamente poder liberar o dejar ir a esa persona que nos ha ofendido. Es tomar la decisión de perdonar como un acto voluntario. El perdón no es emocional. El perdón es un acto voluntario. Ahora,
Cuando hablamos de herida, tenemos que entender que la herida siempre se ocasiona por una ofensa. Y la ofensa proviene del griego llamado escándalo, que significa precisamente trampa o carnada. Es esa parte cuando a nosotros nos han tomado por sorpresa y han ofendido nuestro ser, nuestra manera de pensar o nuestra manera de actuar en determinado momento de nuestra vida. Y esa ofensa ha causado, ha provocado en nosotros una herida, una rotura en el corazón, una brecha que no ha podido sanar. Ahora, cuando hablamos de sanidad interior y cuando hablamos de heridas, estamos hablando del ser humano. Obviamente, estamos hablando de la persona que ha sido creada por el mismísimo Dios y que está dicho en 1 Tesalonicenses 23, y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En la palabra del Señor está escrito que el hombre, el ser humano, está conformado por espíritu, por alma y por cuerpo. Entonces, cuando hablamos de herida, tenemos que entender que si es una herida física, puede ser causada en el cuerpo. Si es una herida de golpe, si es una herida de maltrato, de violencia, puede ser causada en el cuerpo. Pero si es una herida de una ofensa, de algo que nos ha roto el corazón, de algo que nos ha hecho sentir mal, entonces esa herida ha podido producirse en el alma. Ahora vamos a entender mejor qué es cada una de estas áreas. Y aquellas cosas que se han convertido ya de herida a maldiciones generacionales, porque es aquello que nosotros no hemos podido sanar, aquello que no hemos podido perdonar y va de generación en generación, eso ya se ha depositado en nuestro mismo espíritu. Ahora, hablemos de qué es primero los campos de batalla. Cuando hablamos de que el hombre es tripartito, alma, cuerpo y espíritu, estamos entendiendo también que lo que se libera como falta de perdón o como heridas no sanadas están determinadas en tres campos de batalla. El primer campo de batalla es la esfera espiritual. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto quiere decir que existe una jerarquía en las tinieblas y que están claramente descritas acá en Efesios 6:12. Pero para que nosotros entendamos que cuando estamos liberando una batalla espiritual, entonces estamos hablando de un terreno meramente espiritual donde nuestra lucha, nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Por lo tanto, nuestras armas no son carnales ni naturales, nuestras armas son meramente espirituales. Hay una segunda esfera en el campo de batalla que es la esfera natural. Esa es nuestra carne. Esa es la tendencia natural animal hacia el pecado. Entonces, no todo es espiritual. Gran parte de los conflictos son carnales y las tendencias animales y naturales son las que llevan al pecado. ¿A qué nos referimos con esto? El ser humano tiene esa parte de conformación que se llama cuerpo, y el cuerpo que está conformado por la carne es aquello que puede ser incitado al pecado. Entonces, cuando el cuerpo es incitado al pecado, se produce precisamente eso, el pecado, la rotura de la relación con Dios mismo. Y esto nos lleva precisamente a esa esfera de la lucha natural que es la carne. Cuando hablamos de ofensas y cuando hablamos de perdón, nosotros tenemos que entender en qué campo de batalla es que estamos lidiando. La tercera esfera es el mundo o es la influencia social. Entonces, no todo es espiritual, no todo es carne. Hay un sistema de gobierno y es precisamente el sistema de este mundo. Y aunque la palabra del Señor dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo, libramos batallas en este mundo precisamente porque hay esa influencia de lo que se llama la esfera del mundo en todo nuestro actuar y en todo nuestro proceder. Es una lucha que hoy por hoy estamos librando más visiblemente que antes. Hoy lo estamos sintiendo con mayor incidencia porque la maldad de este mundo no solamente ahora se la libra en las esferas naturales, sino también están ya en todas las otras esferas que hacen parte de esta nación, los medios de comunicación que tienen gran influencia sobre tendencias al mal, la política,
las esferas gubernamentales, las esferas empresariales, donde realmente la corrupción ha llegado a un extremo en que todo este sistema de mundo afecta y muchas veces nos hace parte de esta batalla. Ahora les voy a explicar por qué y cómo. ¿Cuál es la diferencia entre mundo y tierra? Normalmente nosotros entendemos, según el Salmo 115:16, que la tierra, lo que dice, los cielos son los cielos de Jehová, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Por lo tanto, la tierra nos pertenece. La tierra es nuestra herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos recibido una heredad natural. Cuando hemos sido colocados en este mundo, Dios ya nos ha traído con un propósito a este mundo y nos ha entregado una heredad. Y no me refiero solamente al pedazo de tierra natural, a los bienes que podemos poseer, sino a todo aquello que Dios nos va entregando a lo largo del crecimiento de todo ser humano, la familia, los hijos, el esposo, el matrimonio, los tíos, los primos. Todo esto se convierte en nuestra heredad, pero sobre todo nuestra familia. Esa es la principal heredad, esa es la tierra que nos pertenece y esa es la herencia que nosotros debemos pelear en lo que significa tierra. A diferencia del mundo, mundo es el sistema de gobierno sobre la tierra y en el mundo el maligno es el que ejerce la influencia. Entonces, la tierra existía antes que exista el mundo. Por eso que cuando hablamos de guerra espiritual, cuando hablamos de sanidad interior, tenemos que discernir qué tipo de batalla estamos experimentando. ¿Es una batalla espiritual? ¿Es una batalla en la carne? ¿O es una batalla de la influencia de este mundo? La maldad de los hombres también es la influencia de este mundo. Hoy por hoy, sobre todo, vemos mucha maldad en este mundo, ejercida precisamente por la influencia que hay en este mundo. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando nosotros hablamos de sanidad interior, decíamos que el ser humano es tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, hay heridas que se producen en el cuerpo, hay heridas físicas, hay heridas naturales que se han podido producir en nosotros a través de alguna ofensa, pero en el cuerpo. Hay otras heridas que han calado nuestra alma, hay heridas que han sido producidas en determinado momento de nuestra vida y que al haber ofendido nuestro ser, se han depositado como sentimientos en nuestro corazón, porque el alma tiene precisamente tres partes, lo que son nuestros pensamientos, lo que son nuestras emociones y lo que son nuestros sentimientos. Pero hay una parte trascendental en nosotros que es precisamente en lo natural, en el cuerpo, que se llama ADN. Esto es el código genético con el que Dios nos ha creado a nosotros naturalmente. El ADN es producto de lo que nos heredan papá y mamá. Pero dice la palabra del Señor que cuando nosotros aceptamos una nueva vida en Cristo, nuevas criaturas somos y que el ADN del Padre está en nosotros. Por lo tanto, ese ADN que hemos heredado de papá y de mamá debería ser modificado en nuestro ser. Sin embargo, ese ADN que existe en todo ser humano es portador no solamente de características que van a ser parte del cuerpo nuestro, rasgos característicos del carácter de la persona, los color de ojos, color de cabello, forma de andar, la forma de hablar. Son ciertas características que heredamos por ese código genético que depositaron papá y mamá en nosotros. Pero cuando las heridas que han sido ocasionadas en el alma, que han afectado emociones, sentimientos en cualquier etapa de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, y no han sido sanadas, degeneran el código genético de todo ser humano. Al degenerar el código genético que está en nosotros, nosotros heredamos a nuestros hijos esa deformación genética. Es decir, que lo que recibimos de papá y mamá científicamente hablando, ya no solamente en nosotros viene a ser un código determinado, sino que le hemos agregado a ese nuestro código genético heredado aquellas cosas que nosotros mismos no hemos podido sanar.
Las ofensas, que son las heridas del alma, si no se sanan, no solamente afectan el código genético, también afectan el cuerpo. Por eso que cuando se habla de sanidad interior, nosotros tenemos que entender que la sanidad interior va más allá solamente de tratar el espíritu. Tenemos que trabajar el alma, las emociones, los sentimientos, y muchas veces tenemos que trabajar el cuerpo. Porque cuando una herida no ha sido sanada, cuando nosotros no hemos liberado perdón para sanar esa herida, entonces esto va transgrediendo no solamente de una emoción y un sentimiento que está en el alma, sino también va degenerando el cuerpo. Las enfermedades psicosomáticas científicamente demostrado que no han sido encontrados su origen, como por ejemplo el de la diabetes, el cáncer y muchas otras enfermedades psicosomáticas, está ya comprobado que vienen por heridas del alma que no han podido ser sanadas. Las enfermedades con deformaciones de los huesos, por ejemplo, también son producto de heridas. Pero ¿qué pasa? Que cuando estas heridas no han sido sanadas y graban el código genético, nosotros heredamos a través de ese ADN a nuestros hijos esto que ha podido afectar nuestro cuerpo. Por lo tanto, aquí se rompe un paradigma en la sanidad interior que es determinante para entender lo que, el por qué mi padre tuvo cáncer, yo tengo cáncer, mi hijo tiene cáncer, ¿no? O por qué existen ciertas maldiciones generacionales que son repetitivas de generación en generación, pero no solamente en lo que se refiere a enfermedades del cuerpo, sino también en lo que se refiere ya a caer en un círculo de la víctima. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. ¿Por qué es importante hablar de la sanidad interior a un nivel personal? Porque por más que nosotros hayamos conocido, hayamos tenido un encuentro con Jesús, hayamos confesado al Señor como nuestro Señor, nuestro Salvador, hayamos pasado por las aguas del bautismo, estemos sirviendo en la iglesia, si nosotros no hemos realmente liberado perdón en todas o en cualquiera de las áreas que ha sido afectada, claramente esto se manifiesta en situaciones de conducta que son repetitivas. Y en la iglesia nosotros vemos personas que no pueden salir de determinada situación. Voy a dar un ejemplo muy común, la deuda. Hay personas que constantemente están endeudadas y por más que conocen la palabra, esto es repetitivo, son ciclos repetitivos en su vida, ¿no? Por ejemplo, otra situación muy común que hemos visto en la iglesia y que vemos todos los días es la depresión. La depresión en los hijos de Dios no debería existir. Sin embargo, son sintomatologías que a nosotros nos tienen que dar la pauta personalmente de que hay algo en nuestro ser interior que no ha sido sanado, que no ha sido restaurado, que necesita realmente ser liberado y esa liberación viene a través del perdón. Ahora, ¿qué produce el círculo de la víctima? ¿Cómo inicia? Siempre con un proceso de angustia, siempre con una sensación de angustia que genera el rechazo. Esto es automático. En aquellas personas que no han liberado su alma, que no han realmente liberado el perdón, automáticamente se produce en ellas este síndrome del rechazo. El rechazo a uno mismo o el rechazo de uno hacia los demás o el sentirse rechazado. Por supuesto, esto ocasiona dolor. Dolor en la persona que es rechazada o que se siente rechazada y muchas veces dolor en las personas de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque hay una acusación permanente en la persona que no ha liberado perdón, en la persona que no se ha perdonado a sí misma. Esa acusación o provoca un sentimiento de tristeza y esa tristeza agudiza la herida. Y este círculo de la víctima es repetitivo. Por eso vemos personas que no pueden salir de determinado estado o determinada situación. Si este es el caso nuestro, entonces tenemos que empezar a revisar dónde pudo haberse ocasionado cualquiera de estas emociones o sentimientos que podemos estar atravesando y que se hacen repetitivas o reacciones que se hacen repetitivas en nosotros. ¿Cómo se manifiestan estas reacciones? ¿Quiénes conocen esto? A ver, un voluntario.
Ya habló Andrea. Gracias por mantener la pantalla abierta. Helen, ¿conoces esta figura? ¿No? ¿Alguien que conozca esta figura? Licenciada, eso sería como un témpano de hielo, más o menos así. Un iceberg. Exactamente, un iceberg, exactamente, es un iceberg, es un iceberg. ¿Y cuál es la característica del iceberg? El iceberg tiene una punta, apenas una porción de toda su estructura afuera, algo que puede ser visible por todos. Pero la mayor parte de la proporción de la conformación del iceberg está por debajo del agua. Los icebergs se forman en aquellos lugares glaciares, ¿verdad? Y ya hemos visto nosotros y hemos escuchado incluso hasta en películas que pueden ocasionar tremendos accidentes, porque lo que se ve es tan poquito y parece tan insignificante, sin embargo, todo lo que está por abajo es realmente la mayor parte de la conformación y de la estructura del iceberg. Lo mismo pasa con el ser humano. Las heridas causadas por la madre, por el padre o por cualquier otra persona que no han sido liberadas, que no han sido sanadas, perdonadas, están muy adentro de nosotros y son la mayor parte de la conformación de la estructura de nuestro ser, de nuestra persona. Y esto repercute, por supuesto, en nuestro carácter. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender, ver o saber si esto está en nosotros? Es porque existe un comportamiento inapropiado. Nosotros lo que vemos en las personas es el comportamiento inapropiado, pero la mayoría de las veces no entendemos que delante o detrás de ese comportamiento inapropiado hay un origen y son las heridas causadas por la madre, por el padre normalmente, o por cualquier otra persona de nuestro entorno, de nuestro ser. Un segundito, no avanza esto. ¿Qué pasó? Ahora sí. Bien, hay un Lisette, algo me ha pasado acá. Ahora sí. Les decía que este tipo de patologías que nosotros vemos en las personas, estos tipos de patologías que escuchamos traducidos en estadísticas a diario, violencia, asesinatos, violaciones, drogadicción, abortos y tantas aberraciones que escuchamos afuera en el mundo, son patologías que están ligadas básicamente a heridas que han sido ocasionadas, ¿no? Y también al ausentismo del padre o de la madre, pero normalmente es como ese iceberg. El detrás de la estructura de toda persona existe todo este cúmulo de cosas que nos han pasado y que no han sido sanadas y que se manifiestan y muchas veces se traducen ya en la carne con patologías que producen reacciones y acciones muchas veces violentas. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender como personas que estamos buscando nuestra sanidad, como papás y como mamás, que no queremos repetir nuestra historia, que no queremos repetir las historias que hemos visto a nuestro alrededor, es que necesitamos hacer esta introspección para poder sanar y para poder liberar aquellas áreas que están cautivas en nuestra vida. Voy a compartir este video con ustedes. Lisette, ¿me ayudas, por favor? Confirma que escucha el sonido. Todo parecía estar bien. Mi mamá, después que se peleó con mi papá, comenzó a beber. Y todas las noches salía. Salía y nos dejaba solos. Yo extrañaba a mi papá. Yo quería decirle cómo me sentía después de esa pelea. Yo necesitaba hablar con mi papá, pero él no tenía tiempo. Todo
todo sucede rápido. Ahí es donde aparece Steve. En menos de una semana mi mamá nos presenta a este hombre. Él era bueno con mi mamá y mi hermano. Un día todo cambió. Steve comenzó a decirle palabras duras a mi mamá. Todo porque se arregló linda para él. Y no podía escuchar palabras tan feas. Me escondía, aunque me tapaba mis oídos. Los gritos de Steve pegaban en mi cabeza. Quería desaparecer, irme de mi casa, pero no sabía dónde. Tenía tanto miedo. Nunca me pegó. Pero su palabra me dejaba marcas. De esas palabras que hieren el alma. Las niñas me invitaron a jugar, pero yo no quería. ¿Por qué me pasa esto a mí? Nadie se da cuenta de lo que me pasa. O nadie le interesa mi vida. Tan mala soy. Esta es la parte que ustedes vieron con Lisette y es algo donde queremos reforzar en esta sesión, ¿no? ¿Dónde se pueden originar estas heridas a partir del momento de la concepción? Son áreas que vamos a ir revisando para que ustedes puedan ir sanando en ustedes mismos o a partir también de lo que recuerden en la concepción de sus hijos. El ser humano, desde el momento que es concebido, percibe. Desde el momento que es un cigoto, dice la ciencia, que a partir de los 7 días ya de concepción, nosotros tenemos la capacidad de percibir los sentimientos y las emociones de nuestra madre. Por eso el cordón umbilical, nada es casualidad. Entonces, todo lo que ella percibe o recibe, lo percibe también el bebé. Entonces, en la concepción pueden darse heridas de cómo el bebé ha sido, por ejemplo, concebido. Si ha sido un bebé aceptado, si ha sido un bebé rechazado, si ha sido un bebé buscado, si ha sido un bebé producto de una violación, si ha sido un bebé producto de alguna noche de placer que no estaba en los planes ni de ella ni de él, ¿no? Pero que cuando reciben la noticia del embarazo, automáticamente se produce en ambos o en ella o en él un rechazo al bebé, un rechazo a ese embarazo. Entonces, esto que se produce en la concepción se va grabando en aquella parte del ser humano que es el subconsciente. El ser humano, así como es tripartito, alma, cuerpo, espíritu, tiene también 3 partes en la parte cognitiva, que es la conciencia, el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Entonces, estas heridas se graban en lo más profundo del ser, que es el inconsciente. Y estas heridas que se producen en esta etapa de la concepción normalmente se traducen en la edad adulta o en determinadas situaciones críticas que podamos estar enfrentando. Es ahí donde se manifiestan las reacciones y que uno muchas veces no entiende por qué. Ahora, durante el embarazo pueden producirse también heridas. Es una etapa crítica porque el bebé está en una fase de formación, de conformación, de crecimiento, no solamente de sus órganos, sino de toda su estructura anatómica, fisiológica,
pero también emocional. Entonces, las heridas que pueden producirse durante el embarazo o que pueden darse a raíz de traumas que puede sufrir la persona que está embarazada, una caída, un accidente, una noticia fuerte, una pérdida de un ser querido, un divorcio, una decepción, cualquier tipo de estas emociones produce heridas en el bebé que también se van almacenando en el inconsciente del ser humano. El nacimiento es otra etapa crítica, fundamental para todo ser humano, porque el nacimiento es el rompimiento de una fase donde el bebé ha estado completamente protegido, aislado del mundo, pero el momento que nace es el momento que el bebé pasa de un estado de protección a un estado en el que se encuentra vulnerable e indefenso. Entonces, el nacimiento para un ser humano es fundamental cómo ese bebé está siendo recibido, incluso cómo ha sido el parto de este bebé. Hoy por hoy, en el sistema de este mundo, en el bombardeo de toda la parte científica y la moda que las chicas quieren seguir, se escucha muy a menudo decir, yo voy a planificar el nacimiento de mi hijo, ¿no? Entonces voy a marcar la fecha que quiero que nazca. ¿Por qué? Porque pasan no por un nacimiento, no por un nacimiento natural, sino precisamente acuden al otro tipo que es, se me fue el nombre, si alguien me ayuda. Cesárea programada. No, no es programado, tiene un nombre. Cesárea, La gracias, la cesárea, cesárea. ¿será? La Claro, la cesárea. cesárea. Entonces, se programa la cesárea. Ahora, ¿por qué no es buena la cesárea? Ah, hermana, es que yo tenía una complicación en mi embarazo. Bueno, si había complicaciones, si había riesgo de la madre y del bebé, pues está bien. Pero es muy distinto que uno quiera programar con cesárea el nacimiento de su hijo. Cuando el hombre y la mujer han sido creados y han sido instruidos por Dios para fructificar, en ningún momento Dios dijo que la mujer planifique, porque el que tiene siempre el control sobre la vida y sobre la muerte es Dios. Entonces, el nacimiento tiene que ser natural porque es un desprendimiento natural que tiene que haber de ese cordón umbilical por el cual la madre no solamente alimentó, sino también le dio toda esa estructura emocional al bebé a partir de todo lo que la madre recibió. Entonces, tiene que ser un desprendimiento natural, progresivo y por supuesto, tiene que ser en paz, tiene que ser en un ambiente realmente acogedor. Y esto es fundamental para que ustedes instruyan a sus hijas si ustedes no han tenido esa posibilidad, si ustedes no han tenido esta información. Es importante que ustedes instruyan a sus hijas o a sus hijos varones también de que el nacimiento tiene que ser natural, porque cuando Dios está en el control, nada malo puede ocurrir. Otra etapa crítica es la infancia, aquella etapa en que el niño deja de ser bebé y empieza ya a formar sus propias emociones, sus propios sentimientos y por supuesto empiezan a manifestarse ya las primeras incidencias que ha tenido de cuando era bebecito en la etapa de concepción, embarazo, nacimiento. Entonces, es una etapa en la que ya se pueden manifestar ciertas reacciones de aquellos niños que han recibido heridas, que han recibido rechazo, que han sido sentidos en sus emociones. Entonces, nosotros podemos percibir esto cuando los niños, por ejemplo, son incontrolables, ¿no? Y gritan y se tiran al suelo. Una cosa es ser grosero, ¿no? Malcriado, maleducado, pero otra cosa es cuando realmente hay reacciones en estos pequeñitos que nos llaman la atención. Yo me acuerdo en una fase que estábamos haciendo un entrenamiento con mi esposo, hubo una mamá que comentó de un niñito que con 3 años se masturbaba, que con 3 años tocaba las partes íntimas de las mujeres. Él buscaba eso. Y la mamá lloraba y decía, ¿qué puedo hacer con mi niño? Lo encuentro masturbándose en el baño, masturbándose en la cama. ¿Qué puedo hacer con mi niño? Entonces, cuando se empezó el tratamiento de la sanidad, a orar para que Dios le revelara, el Espíritu Santo le revelara el origen, el niño fue concebido en orgía. Entonces, en el niño estaba ya esa parte de su ser que buscaba, que no había sido realmente liberada. Entonces, mucho cuidado en cómo nosotros
no solamente vemos este proceso, sino percibimos en este proceso en los niños. Ya se manifiestan las primeras síntomas. El tema de la pubertad, que es una transición, eso lo vamos a ver más adelante en otros temas, ¿no? La pubertad es una transición del ser humano de niño o niña a hombre o a mujer, ¿verdad? Pero es una etapa crítica en la que también se empieza a manifestar ya este tipo de heridas de otra forma. Le llaman la edad del burro y está mal llamada edad del burro, ¿no? O la adolescencia. No es adolescencia, es una etapa natural en la que el ser humano está pasando a tomar ya una forma de hombre o de mujer, no solamente en su físico, sino también en sus percepciones, en su forma de pensar, en sus elecciones y selecciones de vida, de profesión, de pareja que van haciendo. Entonces, es muy importante porque las manifestaciones de las heridas en esta etapa son también visibles a través de, por ejemplo, las rebeldías, ¿no? Dicen, mi hijo es rebelde, es que está en la edad del burro, está en la edad de la pubertad. No. La rebeldía es una sintomatología de alguna herida en alguna etapa anterior crítica. El matrimonio es otra etapa crítica para nosotros en la que se manifiestan estas heridas de muchas maneras. Normalmente en el matrimonio, bueno, llegamos hombre y mujer, cada uno con un pasado, con una mochila de cosas que si nosotros no las hemos sanado, no las hemos liberado, imagínense dos heridos, ¿no? Que se juntan y es como dos pulgas y ni un perro, como dice el libro de Craig Hill, ¿no? Dos pulgas y ni un perro, o sea, las pulgas quieren chuparse entre ellas lo que no tienen y por último buscan al perro. Entonces, en el matrimonio, estas heridas se traducen precisamente en el relacionamiento que se pueda tener, en las reacciones de cada uno, en la forma del trato que se da el uno con el otro, en la forma en que se dirigen a los, en la forma en que se relacionan como familia. Y esto se va agudizando mucho más aún precisamente por la parte genética que les he explicado en principio. Porque si papá y mamá no han sanado lo que tenían como mochila que viene de atrás, entonces todo eso va a ir pasando a nuestros hijos. Y finalmente la edad adulta, que es una etapa bendecida también, porque es una etapa en la que el ser humano ha cumplido ya muchas tareas y muchas funciones de papá, de mamá, de criar, y debería ser una etapa en la que esa sabiduría que se adquiere a partir del conocimiento, de la experiencia que se tiene, pues tiene que ser traducida de una manera edificante para la familia, pero muchas veces en la edad adulta se ven las manifestaciones de estas heridas, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ahora. De repente ustedes me dirán, yo no me acuerdo, hermana, cómo ha sido mi concepción, yo no sé si he sido un niño recibido, bendecido, querido, amado, esperado, o si me han rechazado. Pero el Espíritu Santo es tan bueno que puede manifestarles esto. O de repente me dirán en mi infancia, ¿cómo hago para olvidar aquellas escenas en las que mi mamá y mi papá peleaban, o mi mamá o mi papá maltrataba a mi mamá, o mi papá llegaba borracho, o mi mamá se iba por días, o mi mamá me abandonó, nos abandonó? Esta es una sesión diferente a las anteriores que se han dado en RSF porque realmente he sentido en el corazón de que necesitamos hacer esta práctica con ustedes más que teoría, una práctica. Pero sí es importante yo les había que se sinceren con ustedes mismos para poder pedirle al Espíritu Santo que les recuerde aquellas cosas que han bloqueado, porque es natural en el ser humano bloquear esas cosas feas que nos han pasado. Y cuando están bloqueadas, nosotros las hemos olvidado, entre comillas, o las hemos querido olvidar, y dice, he olvidado, no pasa nada, he perdonado, pero están latentes. Porque cuando ustedes recuerdan, les causa mucho dolor. Cuando ustedes recuerdan esas escenas, esas palabras, les causa indisposición y muchas veces el sentimiento o la emoción que tuvieron en ese momento. O algún trauma fuerte que han tenido en su niñez. Por ejemplo, un accidente. Esto también produce heridas y muchas veces culpabilidad, ¿no? Un accidente en el que pudo morir papá o mamá o por una enfermedad y uno siente culpabilidad o le han hecho sentir culpable. Este programa ha sido diseñado evidentemente por El Mundo Necesita un Padre, pero cuando lo trabajamos en la fundación también se trabajó considerando aspectos que Dios mismo nos iba revelando. Entonces, nada es casualidad. El formulario anterior, la tarea que ustedes hicieron anteriormente,
Ya fue una primera conexión con ustedes mismos en su interior, para no solamente recordar, sino también para ver aquellas áreas que han podido estar en su ser interior como bloqueadas y que necesitan ser revisadas, es como una cárcel, necesitan ser abiertas, ¿no? Y hoy lo que vamos a hacer es limpiar, obviamente para el que quiere, ¿no? Para el que quiere. Bien, continuamos. Les decía entonces que la importancia del impacto de la madre y del padre en cada una de estas etapas de crecimiento son realmente vitales. Esteban ya les ha mostrado, y Lisette también este cuadro, ¿verdad? La importancia que tiene en la primera etapa hasta los 2 años el impacto, la presencia maternal, la presencia de mamá. ¿Qué hace? Imparte intimidad, proporciona cuidado en la crianza. Eso implica dar seguridad al niño, ¿verdad? La importancia, en este caso, del padre, de proveer esa seguridad emocional hasta los 4 años. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ausencia paterna? ¿Qué pasa cuando el papá por motivos de trabajo o porque sencillamente no está o porque no lo reconoció al niño o porque se fue, no está presente? Entonces, ¿quién puede proveer esa seguridad al niño? La importancia del padre hasta los 5 años en establecer la autoridad moral, hasta los 7 años en afirmar el potencial, hasta los 10 años en conferirle identidad. Fíjense que cada uno juega un rol preponderante y tiene una asignación, una tarea importante en el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa si yo no he tenido la presencia de mamá o no he tenido la presencia de papá o solo le he tenido hasta una etapa? Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar y sanar estas partes, ¿no? Les decía que hay detonantes, que hay manifestaciones que son naturales, que se traducen en el manejo emocional. A partir de un bebecito, de un pequeñito, que ya tiene emociones y sentimientos y que las va manifestando a lo largo de su crecimiento en reacciones y en actitudes que finalmente determinan cómo va a ser la vida nuestra. Entonces, nueva vida tenemos en Cristo. Hemos sido llamados a andar en victoria. Pero entonces, ¿por qué en vez de caminar en victoria, caminamos de derrota en derrota? ¿Por qué hay ciertas situaciones o ciclos que son repetitivos en nuestra vida y no podemos salir? ¿Por qué hay sentimientos que son reiterativamente o repetitivos en nosotros, no con la misma persona, sino con diferentes personas? O emociones, pero si ya no es mi papá, esta es otra persona, es mi jefe, pero la emoción es exactamente la misma. Son precisamente aquellas alertas que nos está dando lo más profundo de nuestro ser, que es el inconsciente, de que algo ha sido depositado y que no nos corresponde. Son mentiras que se van estableciendo en el corazón y se convierten en verdades mentirosas. Entonces son mentiras que las hemos ido creyendo como verdades, ¿no? Soy una perdedora, yo siempre he sido así, soy tímida, soy callada, siempre me maltratan, me van a seguir maltratando, o yo he nacido para esto. Son formas ya que se traducen incluso en la manera de hablar de la persona. Entonces, quienes hemos sido realmente conocidos y reconocidos por Cristo para andar de victoria en victoria, tenemos que entender que estas alertas pueden sanarse en nuestra vida. Fíjense cómo se traduce esto en la palabra del Señor, en Marcos 11, 25, 26, ¿no? Es una prisión donde el único prisionero somos nosotros y esa prisión la construimos nosotros a partir de conocer la verdad y de no practicar esa liberación que necesitamos de nuestra alma. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta estar así, en ese círculo de la víctima. Entonces, las barreras detrás de las cuales está nuestro verdadero ser interior se traducen en esas barreras de odio, de rencor, de falta de perdón, de ego, de ira, de no perdonar, de rechazo. Son barreras que limitan verdaderamente que seamos nuevas criaturas en Cristo. A eso se refiere cuando dice nueva criatura eres en Cristo Jesús. Nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, pero las cosas viejas para que pasen tienen que ser soltadas, liberadas. ¿Por qué? Porque si nosotros no liberamos esto, estamos pasando esto a nuestras generaciones, ni siquiera a nuestros hijos. Estamos pasando esto a nuestras generaciones.
Y es que no existe mujer perfecta ni madre perfecta, ¿no? Entonces no se trata, les repito, de acusar o de buscar culpabilidad en nuestros padres, en la forma en que nos criaron o en la forma en que procedieron en determinadas situaciones, sino entender que ellos también son parte de un proceso que por falta de conocimiento, probablemente por falta de revelación, repitieron historias y las repitieron con nosotros. Entonces, hoy vamos a entender que en esas 6 dimensiones que tiene el ser humano, nosotros tenemos que empezar a identificar las áreas en las que realmente hemos sido afectados por nuestra mamá. Aquellas áreas donde la mamá tiene incidencia, porque la mamá en su rol de crianza, en su rol de educadora, en su rol de protectora, tiene incidencia en todas estas áreas de nosotros como hijos del ser humano, en el área espiritual, por supuesto, en el área social, en el área física, emocional, intelectual y en el medio ambiente en el que nosotros nos vamos a desarrollar. Entonces, hay heridas que se causan muchas veces por el descuido al conocimiento de la intimidad. Esa ausencia, y esto hoy por hoy es más agudo. Esto lo podemos ver de una manera más tangible en estos tiempos porque el descuido de las madres no siempre se da porque no quieren estar con los hijos. Hoy por hoy, la mayoría de las mamás jóvenes tienen que salir a trabajar. Se vuelven muchas veces proveedoras de su casa. ¿Por qué? Porque no está el hombre, porque el hombre no provee, por muchas situaciones. O sencillamente porque no alcanza y ella tiene que ayudar. Entonces, esa ausencia de no estar con el hijo presente produce en la mujer o en el bebé, en el niño, esa inestabilidad. Por lo tanto, no hay sentido de pertenencia a la familia ni sentido de pertenencia para luego edificar la identidad del niño. Hay un espíritu de huérfano que se va generando en el niño, orfandad, necesidad. No tengo presente a mi mamá, sí, pero está la abuelita, pero está la nana, pero está no sé qué, la tía que te cuida, pero nunca va a ser lo mismo, porque los niños necesitan a papá y a mamá. Ese descuido de la intimidad produce rechazo e inseguridad. Y estas manifestaciones se pueden agudizar sumadas a las heridas que se han podido causar en el niño en las etapas anteriores. Y también produce un síndrome de soledad. Y esto se traduce precisamente cuando vemos personas ya adultas que solas, que se aíslan, que no pueden socializar, que no pueden compenetrarse en los grupos, que les es difícil. Es que han tenido esa ausencia en alguna etapa de su niñez, de su infancia, de la mamá, o probablemente en la etapa crítica del nacimiento o en la etapa del embarazo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si yo estaba dentro de mi mamá? Es que podíamos estar dentro del vientre de la mamá, pero ella podía no tener el contacto íntimo con nosotros. De repente la mamá no nos quería, en ese momento tenía miedo, inseguridad de qué iba a hacer, de qué le iba a pasar a ella con este embarazo. Entonces todo esto se va sumando luego a la ausencia que la mamá tiene en la crianza de los hijos. Otro, perdón, voy a mover esta columna aquí abajo. Otro tema importante es el descuido en la alimentación y en la falta de cuidados que la mamá ha tenido con el niño. No solamente me refiero al alimento natural, sino también a ese alimento que tiene que ser emocional, ese alimento que tiene que ser a partir de la intimidad que la mamá tiene con el niño. Hoy escuchamos muchas veces a las jovencitas decir, no voy a amamantar a mi hijo, ¿no? No le voy a dar el pecho, no le voy a dar la teta. ¿Por qué? Porque el busto se cae, ¿no? Porque después de dar de lactar, los pechos se caen. Entonces, y yo lo escucho frecuentemente en jovencitas de la iglesia. Y esto realmente causa en los niños un descuido que luego produce ya a lo largo de su crecimiento sensibilidad en sus emociones, inseguridades en su forma de ser, ataques de miedo, dolor porque no tuvo esa conexión natural que tenía que tener con la mamá. O descuido en la alimentación ya cuando el niño está comiendo, ¿no? Descuido en cómo el niño tiene que ser no solamente alimentado,
sino también edificado dentro de su ser interior a partir de esa intimidad emocional que tiene que tener la mamá con el niño. Otro aspecto importante es el descuido en la guía social. Las mamás somos las conectoras de los niños con el entorno social. ¿Cuándo ocurre esto? En una etapa crítica en que el niño deja el primer núcleo, que es la familia, para empezar a formar ya un núcleo social. Normalmente cuando empiezan a ir al nidito, a kinder o a colegio en primero de primaria. Es cuando el niño deja el núcleo familiar primario y empieza a formar un entorno social. ¿Quién es la que conduce emocionalmente en este proceso de desprendimiento del niño? Es la mamá. Normalmente tiene que ser la mamá. Entonces, cuando ha habido ese descuido, y peor aún cuando después de esto hay ausencia de la mamá, en conocer más allá ya de lo que le pasa al niño, sus amigos, su entorno, qué es lo que le está ocurriendo en el colegio, qué es lo que el niño está haciendo, qué amiguitos está teniendo, con qué personas se está juntando. Cuando nosotros somos padres ausentes en esta etapa, hay una baja inteligencia emocional en los niños, se produce una baja inteligencia emocional. Los niños sienten esa confusión de que no sé qué es lo que está pasando en mi entorno, no entiendo mi mundo, no entiendo este mundo, no entiendo, o no encuentran sentido en la vida, precisamente porque se ha roto ese hilo conductor que es la mamá. La mamá que tiene que tener ese proceso de guianza, ese proceso de transición hacia un entorno de afuera. El descuido en la demostración del valor personal. Cuando nosotros las mamás somos las que tenemos que afirmar en nuestros hijos sus sueños, cuando nosotros tenemos que afirmar en nuestros hijos sus ideales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el niño o ya en el joven, en la jovencita? ¿No? Cuando no siente que ha sido afirmada por la mamá, cuando no siente que la mamá ha estado acompañando esas etapas en las que la mujercita normalmente empieza a sentirse más bonita, en que empieza a sentirse vista por los chicos o los varoncitos, ¿no? Cuando empiezan ya a tener un desarrollo distinto en su persona, en su físico, y la mamá no ha afirmado ese proceso en ellos. Entonces, los niños no apoyan las ideas que no sean las de ellos, se vuelven personas egocentristas, se vuelven personas que aprenden a defenderse por aquello que no han tenido de mamá y por supuesto desvalorizan su entorno, desvalorizan a los demás o buscan un segundo papel y se postergan a ellos mismos. O sea, les cuesta a ellos entender que pueden ser importantes en esta vida, importantes en su entorno, y ellos no toman precisamente papeles de liderazgo o papeles de saber quién soy yo y no me dejo influenciar por los demás. Y esto se manifiesta de manera más crítica precisamente en la etapa ya en que el niño pasa a ser hombre o la niña pasa a ser mujer. Bien, vamos a ver ahora la etapa de las heridas causadas por el padre. Heridas que obviamente no son intencionales, repito una vez más, los padres, nuestros abuelos son producto de lo que ellos también han vivido. Por lo tanto, tenemos que mirar esto siempre con ojos de amor y de misericordia, no de juzgamiento. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de autoridad moral en esa etapa crítica en que el niño necesita conocer la autoridad del padre para establecer esos lineamientos de respeto a la autoridad? Cuando no hay un padre que ha instaurado o que ha mostrado esa autoridad que a la vez implica en el niño tener respeto, ocurre que los niños no respetan las autoridades y es lo que normalmente pasa en colegio y esto se acentúa mucho más ahora con las nuevas leyes y las nuevas normativas, ¿no? Que al niño no se lo puede tocar, que al niño no se lo puede mirar. Entonces, no se puede lidiar en este sentido con este tipo
de aspectos, entonces es la iglesia en la que nosotros podemos empezar a moldear esta parte, trabajando con los niños y con los padres. Los niños no pueden lidiar con la crítica, con la disciplina. Son niños que no soportan, que no toleran ser disciplinados, precisamente porque tienen la ausencia de esa autoridad moral del padre. No conocen las normas absolutas, la indiferencia entre el bien y el mal, la diferencia entre el bien y el mal. O sea, no hay eso en ellos. ¿Por qué? Porque de repente el padre dice al hijo que no puede beber, pero el padre llega borracho. No es precisamente un modelo moral, o la madre. La madre que dice que el niño no puede beber determinadas, la gaseosa, ¿no? No tomes Coca-Cola, ¿no? Pero la madre está tomando Coca-Cola. Entonces, nosotros modelamos en los hijos a partir de la autoridad moral, y sobre todo el padre modela en los hijos esa autoridad moral a partir del ejemplo que se está dando. Entonces, cuando no hay ese ejemplo en casa, ocurre precisamente esto, ¿no? Que los niños no tienen, no son responsables con sus actitudes, por lo tanto, ellos no respetan a las autoridades. Otro tema que incide en la ausencia del padre en la etapa de crecimiento del niño es la pérdida de identidad. Decíamos que el padre hasta los 7 años lo que hace en el hijo es impartirle identidad, el quién soy yo, la seguridad de saber que tú eres mujer o que tú eres hombre, que tú eres una persona amada, que tú eres una persona que ha sido concebida en el corazón de Dios, que tienes un diseño perfecto, que tienes un destino profético. O sea, si el padre no ha impartido esa identidad, el niño cuando va creciendo no sabe quién es. Ese espíritu de orfandad se agudiza en el niño. No reconoce tampoco la diferencia entre el bien y el mal. Por lo tanto, esa inseguridad que tienen se traduce luego en comportamientos que hoy por hoy los estamos viendo de manera más visible, ¿no? Hombres que se perciben mujeres y que quieren ser mujeres. Niñas que se perciben hombres y actúan como hombres. Y incluso ahora los terians, ¿no? Personas que se perciben animales y se comportan como animales, quieren ser animales. Esa es una pérdida total de la identidad del ser humano. Todo ser humano hemos sido creados con el ADN de Dios, obviamente con la parte cromosómica que nuestros padres nos han dejado, pero sobre todo con la identidad que Dios nos ha dado a nosotros a través del ADN de Él. Entonces, hemos sido creados varón y hembra. Hemos sido creados para tener y cumplir un propósito en esta tierra. Hemos sido creados para poder multiplicar, tener familia, tener hijos. Hemos sido multiplicados para dejar legado en nuestros hijos. Entonces, cuando no hay identidad, cuando el padre no ha impartido esa identidad, difícilmente esta persona va a poder no solo tener identidad, sino impartir en sus hijos identidad, ¿no? Porque la inseguridad, el no saber quién soy, el no saber si me aman, el no saber para qué estoy en este mundo, el no saber por qué he estudiado esto, debería hacer aquello otro, o estoy gustando aquel, o no estoy, o estoy disgustando aquel otro, es lo que hace que las personas se comporten de la manera en que lo hacen. Entonces, ¿cómo se presenta el falso yo? La inseguridad en los niños, en los jóvenes, sobre todo, y en las personas adultas, se manifiesta precisamente, según el autor Robert Mulholland, en un falso yo, en una careta que se va colocando la persona para disfrazar ese miedo que tiene, ese rechazo, ese miedo al fracaso, ¿no? Se coloca una máscara, una careta que demuestra lo contrario. O el enfado, el enojo que tengo con determinada persona, papá, mamá de mi pasado, situación que he vivido con ellos, palabras que me han dicho, ausencia de papá, mamá, ese enfado que tengo con ellos, o probablemente ese enfado que tengo conmigo misma, porque me siento culpable, como la niña del video se sentía culpable de lo que le estaba pasando a su madre.
O se vuelven personas defensivas, ¿no? Siempre están a la defensiva, nunca tienen la culpa de nada, siempre están buscando culpables, pero ellos están a la defensiva. O personas que son posesivas, personas que quieren siempre tener la razón, que siempre quieren tener el mando. O personas manipuladoras, aquellas personas que juegan con las emociones de los otros y saben manipular el entorno y las emociones de los demás. Personas destructivas de su entorno, personas destructivas de ellos mismos, personas destructivas en los equipos, en los grupos, en su mismo entorno familiar, o personas que se promocionan a sí mismos por la culpa que ellos tienen, ¿no? Entonces, porque yo me siento culpable, yo tengo que ser mejor que los demás, por lo tanto, yo voy a sobresalir por encima de los demás. Personas preocupados solamente con ellos mismos, que no existe el entorno para los demás, sino existen solamente ellos, ¿no? Egos que se van ya formando en las personas. O personas que tienen rendimiento en el que quieren demostrar que son mejor que otros, ¿no? Que siempre tratan de sobresalir. Son caretas, son facetas que se presentan de un falso yo, porque estas personas realmente no son ellas, sino que son personas que están manifestando las heridas que han tenido a lo largo de su desarrollo o de su crecimiento. Entonces, ¿esto qué ocasiona? La inseguridad emocional. Cuando el padre no ha otorgado seguridad emocional, ocurre lo contrario en el niño, en el joven. Las personas, los jóvenes, los niños no se identifican con aquellos sentimientos más profundos porque están inseguros emocionalmente, no saben lo que quieren, no saben lo que sienten, no saben por qué sienten esto. Son propensos a ataques de vergüenza y de miedo, son personas que se identifican siempre como perdedoras, son personas que muchas veces no son capaces de sostener la mirada en alto, no son capaces de hablar en público, tienen miedo de expresar sus sentimientos, sus emociones, aceptan todo como verdades porque están precisamente inseguros emocionalmente porque el padre no ha dado en ellos esa seguridad emocional, esa afirmación que tiene que haber emocionalmente. Esa falta de afirmación que produce la lucha con la inmadurez. Por eso es que vemos hoy por hoy hombres de 50, de 60 años, ¿verdad? Con una chaqueta negra, con botas, gafas oscuras y en moto, los motoqueros como si fueran jovencitos, están queriendo vivir una etapa en la que ellos no pudieron realmente madurar o madres que no están cumpliendo su rol porque están pensando en otras cosas antes de ser mamás, porque no ha habido afirmación, hay desconfianza en ellos mismos, en lo que uno les dice, dudan de lo que ellos son y más aún cuando uno les dice que ellos son buenos en esto, que ellos son capaces de hacer esto, ¿no? Ellos dudan. Y esa duda, ¿qué ocasiona en las personas? Que se paralicen, que no sean capaces de lograr lo que realmente pueden, lo que realmente quieren hacer. Por más que tengan el conocimiento, la preparación, son personas que están frenadas por esa falta de afirmación. Entonces no pueden despegar en algo que les lleva realmente a vencer, a ser victoriosos. Siempre tratan de impresionar a la gente. Es otra consecuencia de la falta de afirmación. Están buscando la afirmación de la gente, impresionándolos con un falso yo, con lo que ellos no son, ¿no? O no conocen cuál es su valor real. Entonces buscan siempre la afirmación en los demás, buscan siempre ser identificados por los demás. Entonces, para ya casi terminar, quiero mostrarles este video. Quiero pedirles, por favor, que prendan sus cámaras, porque después vamos a trabajar sobre este video.
Yo voy a hacer algunas preguntas, solamente quiero que levanten las manos. ¿A quiénes les cuesta recibir un abrazo? Sea de su mamá, sea de su papá o de cualquier otra persona. ¿A quién le cuesta recibir un abrazo? Por favor, levante la mano. ¿A quién le cuesta dar un abrazo? Helen, gracias. ¿A quién le cuesta dar un abrazo? ¿A quién le cuesta dar una caricia? ¿A quién le cuesta recibir un elogio? No cree. Gracias, Karim. Gracias, Cecilia. Bien. ¿A quién le cuesta decir que ama? A su papá, a su mamá. ¿A quién le cuesta decir mamá te amo, papá te amo? ¿A quiénes le cuesta, gracias hermanas, a quiénes les cuesta poder hablar y abrir su corazón con su mamá? Bien. Yo quiero que cerremos por favor los ojitos, bajen las manos. Cerremos los ojos, por favor. Vamos a ministrar. Nuestro corazón ha sido dado por Dios. Hemos recibido un corazón predispuesto para dar y para recibir amor, porque Jesús mismo pagó con precio de sangre para que nosotros pudiéramos ser libres y en esa libertad podamos recibir amor. Si a ti te cuesta dar un abrazo, si a ti te cuesta recibir un abrazo de tu papá, de tu mamá, si cuesta decirle a tu papá o decirle a tu mamá, te amo. Gracias, papá, por lo que has hecho por mí. Gracias, mamá, por el sacrificio, por el tiempo. Si a ti te cuesta llegar a tu mamá, abrirle tu corazón y decirle, mamá, hoy me siento triste, hoy me siento decepcionada, hoy he pasado por esto. Si tú sientes que estás sola, que no puedes confiar en tu mamá, que no puedes tener la capacidad de abrazar a tu papá, entonces hay muchas cosas que tienes que liberar en tu corazón, porque ese tu corazón puede estar como el hielo. O puede estar tan herido que está sangrando y tú, por más que conoces la palabra del Señor, tú no eres capaz de liberar eso. Hoy necesitamos liberar nuestro corazón. Hoy necesitamos entender que tenemos que sanar esa herida que papá causó en nuestro corazón. Esa herida que mamá hizo en nuestro corazón, en aquel momento en que nosotros de repente esperábamos una caricia, esperábamos una palabra de aliento, esperábamos qué bien una afirmación, qué bien lo has hecho, hija, qué bien lo has hecho, hijo, y no hemos recibido esto, eso ha calado nuestro corazón. Ese momento en que hemos visto que papá agredía a mamá o que mamá se iba de la casa cuando yo quería estar con ella, pero mamá tenía que irse a trabajar porque yo sentí que para mi mamá era más importante su trabajo, sus amigas, la iglesia, sus actividades. Hoy vamos a sanar el corazón. Hoy vamos a entregarle al Señor esas heridas. Hoy vamos a clavar en la cruz esas emociones, esos sentimientos. Hoy vamos a llevar cautivo nuestro corazón a la cruz del Calvario y vamos a recibir ese corazón de amor que Jesús nos dio. Ese corazón con el cual el Padre nos concibió, ese corazón sano que nos permita a nosotros llegar a nuestros hijos de una manera diferente, que nos permita abrazar a nuestros hijos con el mismo amor que hubiéramos querido recibir, pero que Jesús hoy nos está abrazando. Hoy vamos a llevar ese corazón cautivo para recibir en nosotros un corazón escuchador para nuestros hijos. Si a nosotros papá, mamá no nos escucharon porque no tenían tiempo, porque no estaban,
Hoy le decimos al Señor, Padre, yo te entrego ese corazón herido, cautivo, congelado, aprisionado, y recibo el corazón en libertad para escuchar a mis hijos con los oídos de amor, no para reprenderlos, no para acusarlos, sino para entenderlos, para acompañarlos, para edificarlos. Hoy vamos a entregar ese corazón en la cruz del Calvario y vamos a pedirle al Señor que venga sobre nosotros el bálsamo, que venga sobre nosotros esa caricia del Padre, ese amor líquido del Padre, ese amor que sobrepasa todo entendimiento para poder ahora recibir en nosotros el ADN del Padre, ese ADN que Dios nos ha dado para ser papás y mamás a la manera de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar. Hemos visto ya las 7 etapas críticas. Hemos visto las etapas de concepción, embarazo y corazón. Pero es importante que ahora nosotros entendamos que estas etapas de concepción, embarazo y corazón y nacimiento lo que hacen en nosotros es establecer las emociones básicas. Hay 4 emociones básicas que todo ser humano tiene. La felicidad, lo contrario a la felicidad, que es la amargura, el odio y el bienestar. Son emociones básicas que van a determinar patrones de conducta que al haber entregado nuestro corazón hoy, al haber llevado cautivo nuestro corazón hoy, esas emociones básicas que han sido distorsionadas en lo más profundo de nuestro ser, en el inconsciente o en el subconsciente, en cualquiera de estas etapas, tienen que ser sanadas. Y eso tiene que determinar un cambio en nuestro patrón de conducta. Estas emociones básicas se inician por medio de la percepción. Por eso es que es tan importante el momento de la concepción, el embarazo como el nacimiento, porque aunque el niño no habla, aunque el niño no expresa sus emociones, el niño ha almacenado esas emociones por medio de la percepción en lo más profundo de su ser. Y ya les he explicado que esto luego se manifiesta en las conductas posteriores. ¿Qué pasa en la infancia y en la pubertad? Las emociones ya no son las primarias, sino que empiezan a haber una manifestación de emociones secundarias. Cada manifestación primaria tiene emociones secundarias que se van agudizando hasta a partir del conocimiento que el ser humano lleva adquiriendo. Y esto lo que hace es ya formar pensamientos, estructuras de pensamiento en el ser humano, que por más que tengamos principios arraigados en nosotros, estos pensamientos muchas veces se vuelven contrarios a esos principios y no entendemos el por qué. Incluso cuando estamos ministrando gente, no entendemos por qué las personas no pueden comprender que estos principios están establecidos para nosotros. Y finalmente, en la etapa del matrimonio y la edad adulta. Es una etapa en la que las emociones secundarias se agudizan, sí, en el matrimonio, pero tienen un retroceso en la tercera edad, en la edad adulta, porque la persona adulta vuelve a ser como un niño. Por lo tanto, las emociones en las personas adultas son por percepción. Entonces, ¿cómo nosotros los abrazamos, cómo nosotros los tratamos? Ellos perciben todo esto, cómo los rechazamos, cómo nos enojan su forma de ser, de pensar. Entonces, esto se agudiza mucho más ya en la estructura de pensamientos que tiene y, por supuesto, en el conocimiento que ya en esta edad ha conformado en el ser humano una estructura de su personalidad. Entonces, ¿por qué hemos visto estas 7 etapas críticas? Porque en la medida en que nosotros establecemos las emociones básicas desde el momento de la concepción y en cada una de las etapas, nosotros
podemos ir dimensionando las emociones secundarias que podemos tener. Vamos a dar solamente 2 ejemplos de una etapa o de una emoción básica que es la ira. Esa es una emoción básica, la ira. Pero las emociones secundarias de la ira son las heridas, y las heridas hacen que la persona pueda sentirse devastada o apenada. Otra emoción secundaria es el sentirse amenazado. Una persona amenazada tiene reacciones de celos, se siente atacado, por lo tanto son personas que siempre están a la defensiva. Otra reacción, llenos de odio. Son personas que están llenas de odio, tienen resentimiento, se sienten ultrajados, sienten que la gente siempre se aprovecha de ellos. Otra emoción secundaria, la locura. La locura cuando las personas tienen reacciones rabiosas o furiosas. Otra emoción secundaria, la agresividad que provoca hostilidad a las personas o personas, una emoción de distanciamiento que hace que las personas se conviertan introvertidas y desconfiadas. O una emoción de de criticidad, críticos, ¿no? Donde la persona es escéptica, es sarcástica. Pero fíjense ustedes cuando hay una emoción positiva que es de felicidad. Cuando esta emoción ha sido establecida por la percepción a partir de la concepción o del embarazo, del nacimiento o en la infancia, entonces las emociones secundarias naturales en las personas van a ser de optimismo, personas optimistas, inspiradas, abiertas, personas pacíficas, de acuerdo a su temperamento, podrán ser cariñosas, esperanzadoras, personas que se sienten poderosas, empoderadas, porque son personas valientes, que afrontan situaciones, que no retroceden ante las amenazas, personas que son aceptadas, reacciones de aceptación, por lo tanto, esa aceptación provoca en ellos satisfacción, respeto a los demás y respeto a ellos mismos, orgullosos en el buen sentido de la palabra. Una persona se siente valorada, por lo tanto, se siente importante, segura de lo que es. Son personas que desarrollan el interés, son personas entretenidas o personas alegres, liberadas, eufóricas. Son emociones secundarias que por naturaleza se van dando y se van asentando en el alma, porque las emociones son parte del alma. Por eso hemos visto al principio el ser humano tripartito, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el alma está el asiento del carácter. El alma es todo aquello que nosotros sentimos, que percibimos, que nos emociona. Por lo tanto, están los pensamientos que se forman, que luego pasan a traducirse en sentimientos y por último en reacciones. Esas reacciones producen acciones, reacciones que se convierten en actitudes que la persona tiene y que conforma el carácter. La palabra del Señor dice que nosotros debemos tener el carácter de Cristo, pero para tener el carácter de Cristo, nosotros primero tenemos que moldear aquellas cosas que han sido sacadas de contexto del diseño original en nuestra personalidad. Entonces tenemos que alinear esas emociones y sentimientos que han desalineado la personalidad o que nos han dado una personalidad errada y que por ende también nuestro temperamento ha sido afectado. Todo ser humano tiene un código genético. En el código genético llevamos un temperamento primario y 2 temperamentos secundarios de los 4 que existen. No hay temperamento bueno y malo, pero sí hay la desalineación del temperamento. Entonces, el carácter es la suma del temperamento de la persona con la personalidad. Y ambos pueden ser desalineados en cualquiera de las etapas críticas. Y esto repercute en la identidad personal, en la identidad que nosotros tenemos que tener y por ende tenemos que impartir en nuestros hijos. ¿Qué es la identidad? Es ese conjunto de rasgos que caracteriza a toda persona, rasgos únicos y que a su vez nos diferencia de los demás. Por eso dice la palabra que hemos sido únicos, hemos sido creados únicos. No hay una Ana María, no hay una Lisette, no hay una Odalis igual a ellas, ni hay una Marité, María Teresa igual a mí, exactamente igual, no hay. Porque somos personas con rasgos individuales. Así Dios nos creó. La identidad implica el reconocimiento de las capacidades que tenemos, esas capacidades personales, esas capacidades físicas, emocionales, de conocimiento, cognitivas. Y además, esa personalidad
esa identidad personal enriquece los rasgos que hemos heredado como valores, tradiciones de la misma familia. Es decir, que no todo lo que hemos heredado puede ser malo. Hay cosas muy buenas que hemos heredado y esto se traduce precisamente en esos valores que repercuten, que impactan, que transforman una comunidad y el entorno. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que Dios nos ha dado una identidad y que esa identidad es única y en esa identidad somos perfectamente imperfectos. El único perfecto es Cristo Jesús. El único perfecto es Él. Nosotros somos perfectamente imperfectos, pero en el amor de Cristo nosotros estamos siendo moldeados. Por lo tanto, dentro de ese molde que Dios está haciendo en nosotros, tenemos que ir sanando. ¿Para qué? Para evitar precisamente que esas emociones, esas situaciones, esos recuerdos, esas cosas feas del pasado se traduzcan en nosotros en aquello que la ciencia llama en hormonas buenas y en hormonas malas, porque todo ser humano segregamos hormonas buenas y hormonas malas. Entonces, cuando hay emociones que se traducen en sentimientos, emociones como tristeza, miedo, angustia, lo que estamos haciendo nosotros es liberar esas hormonas de adrenalina y cortisona, que son hormonas negativas en el sentido de que se aumenta el umbral del dolor, bloquea la conexión neuronal, por lo tanto somos vulnerables a sentirnos peor o incluso a que estas emociones traspasen al cuerpo y se conviertan o se traduzcan en enfermedades que afectan ya a nuestro cuerpo. Entonces, no es solamente lo que llevo en el alma, no es solamente el dolor, la angustia, el recuerdo, sino que todo esto, en la medida en que nosotros no sanamos, se traduce en algo que puede afectar a nuestro cuerpo. Por el contrario, esas emociones buenas que debemos tener y que por ende vamos a enseñar, vamos a traducir, vamos a impartir a nuestros hijos, producen en nosotros las hormonas buenas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Esas hormonas que libera el cuerpo humano hacen que nuestro ser interior tenga un equilibrio emocional, un bienestar, un sentimiento, una emoción de felicidad. Por lo tanto, esto baja el umbral del dolor, esto nos hace más fuertes frente a enfermedades, frente a ataques. Esto a nosotros, lo que la ciencia explica, nosotros lo entendemos en lo espiritual, en lo espiritual, en la religión, a partir de lo que es la espiritualidad. Entonces, tenemos que pasar del fracaso a la restauración. Nuestras elecciones determinan nuestro comportamiento. Por más creyentes que seamos, por más servidores en la iglesia, por más que tengamos no sé cuántos ministerios, nuestras elecciones determinan nuestro comportamiento. Por lo tanto, si tú no quieres cambiar, si tú no aceptas que hay áreas de tu vida que necesitan ser restauradas y sanadas, entonces esto se convierte en un obstáculo, en una cárcel. Nuestras elecciones determinan nuestro comportamiento. Yo elijo ser feliz. Yo elijo ser vencedora. Yo elijo que mi familia sea mejor. Yo elijo que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esto se convierte en una parte importante de nuestro sistema que se transmite genéticamente a las generaciones futuras. Eso lo dijo Gordon Allport. Y a partir de esto que un científico dice, nosotros podemos entender cómo Dios en esa maravillosa creación que ha hecho de nosotros, ha sido tan sabio que ha podido poner en nosotros la determinación de elegir el bien o el mal. El libre albedrío, Él nos dio el libre albedrío. Entonces nosotros determinamos seguir viviendo con esas heridas, nosotros elegimos seguir viviendo de la forma en que hemos vivido y pasar esto a nuestras generaciones o determinamos cambiar el rumbo de nuestra vida y por ende cambiar el rumbo de nuestras generaciones. Porque si nosotros cambiamos esto con nuestros hijos van a tener una forma diferente de recibir todo esto que son emociones, sentimientos. Por lo tanto, hay un alineamiento en el destino profético. A eso se refiere Éxodo, porque dice Éxodo 25, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación que me aborrecen.
Entonces, la decisión de romper esto en nuestras vidas es solamente de uno, es solamente nuestra. Un segundito, algo pasa con la máquina. Ahora, ¿qué es perdonar? ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque el perdón no es una elección, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Dentro de ese libro albedrío que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que decidir, ¿quiero el bien o quiero el mal? Colosenses 3:13 dice, de modo que no se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Y el perdonarse a ustedes no quiere decir solamente perdonar al otro, sino perdonarme a mí mismo. Porque hay muchas veces sentimiento de culpa en nosotros, hay muchas veces sentimiento de ataque a nosotros mismos, porque hay cosas en el pasado con mentiras establecidas en el corazón que nos han hecho creer que nosotros somos culpables de esa situación. Me violaron, sí, me violaron, yo tengo la culpa, porque yo no debía haber ido a ese lugar. Entonces, y ese sentimiento de culpa acompaña a esa persona por toda su vida. Y esa culpabilidad hace que vaya de generación en generación y se convierta en una maldición generacional. El no perdonar a nuestros padres, el no perdonar a nuestros progenitores, nos ata generacionalmente para que los errores que nosotros estamos cometiendo con nuestros hijos, porque no somos perfectos, somos perfectamente imperfectos, hace que ellos no nos perdonen, hace que en ellos haya un juzgamiento, hace que ellos repitan la historia que nosotros hemos vivido con nuestros padres. Entonces, el perdonar no es una opción. El perdonar es un ordenamiento que Dios hace. Pero, ¿qué es perdonar? ¿Qué es el perdón? Perdonar no es la rendición del débil, no es sentirme débil y porque me siento menos que el otro voy a pedir perdón o voy a perdonar. Es un acto de valor en el cual uno anula la deuda de alguien más y decide pagar el precio por uno mismo. Aunque no te perdonen, si tú pides perdón y no te perdonan, no importa, tú estás liberándote de aquello. Por eso es primordial tener la victoria sobre el mal recibido, de pasar a eso que tú me debes a yo te debo. Es difícil para nosotros este acto de autosacrificarse para perdonar. No es fácil perdonar. No es fácil liberar perdón y no es fácil pedir perdón. No es fácil. Pero quien logra pasar esta barrera, entonces está pasando a recibir ese perdón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos la facilidad ahora, tenemos la oportunidad de aplicar ese perdón. Nosotros tenemos ahora la posibilidad de poder liberar ese perdón. ¿A quién? A nuestros padres. Hoy tenemos que liberar ese perdón a nuestros padres, porque eso ha impuesto en nosotros un patrón de conducta repetitivo, que aunque tú no te des cuenta, lo estás haciendo. Que aunque tú no quieras aceptar, tus hijos se dan cuenta que es lo mismo. Entonces, vamos a pasar a esa etapa de perdonar para después poder liberar nuestra alma. ¿Sí? Yo les pido que cierren una vez más sus ojitos, por favor, y me acompañen en esta oración. Señor, vengo delante de ti, Padre, con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón vulnerable delante de ti, con un corazón, Señor, que reconozco que está herido, con un corazón que ha sido endurecido, Señor, por las palabras, por los maltratos, por la indiferencia, con un corazón frío, Señor, con un corazón que es incapaz de recibir amor y dar amor, con un corazón, Señor, duro, con un corazón, Señor, indolente al dolor que muchas veces mis padres sienten. Un corazón, Señor, indolente a las necesidades
de mis padres, a las necesidades de mi entorno, con un corazón, Señor, con sed de venganza muchas veces, para que ellos sientan lo que yo he sentido ahora que están en la edad adulta. Padre, hoy quiero confesar con mi boca que he pecado contra ti, Señor, y he pecado contra mis padres, porque este sentimiento, estas emociones no me pertenecen, Señor, porque tú me has concebido con un corazón bueno, con un corazón para dar amor, con un corazón enseñable, con un corazón de carne. Hoy te pido, Señor, que cambies en mí ese corazón de piedra, ese corazón frío, ese corazón endurecido por un corazón de carne. Hoy, Señor, te entrego todo ese dolor, todas esas emociones y esos sentimientos que han provocado en mí odio, angustia, inseguridad, dolor. Hoy te entrego, Señor, todo eso, Padre, para yo ser libre y recibir de ti ahora, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aquellas cosas buenas con las que tú me diseñaste en tu corazón. Hoy me alineo, Señor, a tu propósito. Hoy, Señor, tomo en mis manos el destino profético que tú tienes para mi vida, Señor. Y lo acepto, Padre, y me alineo a ese destino profético y alineo mi generación, Señor. Los hijos y los hijos de mis hijos se alinean a esa generación, Señor, de vencedores, a esa generación que tú a través de mí has creado, Señor, para multiplicar tu reino en esta tierra, para instaurar tu reino en esta tierra, para poder ser referentes, para poder ser testimonios de bien y no de mal, Señor. Hoy renuncio a aquellas emociones y sentimientos, Señor, que me han causado tanto dolor. Renuncio, Señor, y establezco, arranco de mi corazón la mentira, las mentiras que Satanás ha establecido con esas situaciones de dolor. Y establezco en mi corazón la verdad de tu amor. Establezco en mi corazón las verdades que están escritas en tu palabra, que soy más que vencedora en Cristo Jesús. La verdad que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdad que dice que yo y mi generación serviremos a Jehová. Las verdades que dice que he sido creada para ser, Señor, persona de bien. Hoy te doy las gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús puedo liberar mi corazón, liberar mi vida y liberar mi generación. Amén. Amén y amén.